Hola, vamos entonces a continuar con la segunda parte de este tema que hemos elegido hoy, las lesiones que asientan sobre la gíngiva y la mucosa alveolar. Antes de seguir presentándoles los casos, quiero comentarles que toda esta casuística hemos tenido oportunidad de verla en servicios especializados, como el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Estomatológico del Círculo Odontológico del Norte en San Isidro, provincia de Buenos Aires, en la cátedra de Patología y Clínica Bucodental 2 de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y en el servicio de estomatología de la Asociación Odontológica Argentina. Es decir, en esto va un reconocimiento a una gran cantidad de profesionales con los cuales hemos trabajado juntos y a quien pertenecen en más de algún caso estos ejemplos que hemos mostrado. Bueno, dicho esto, quiero decirles, y aparte le quiero comentar que estas lesiones que estamos viendo en estos lugares que les acabo de mencionar han sido derivados por colegas. Quiere decir que, voy a repetir lo que dije cuando hablábamos de precáncer, en aquella charla de precáncer. Estas lesiones existen, se ven con frecuencia, de manera que nuestra insistencia es recordarla, repasarla con ustedes para saber cómo manejarlas. Sobre todo ahora que entramos en esta segunda parte en entidades un poco más importantes. Vamos a hablar primero de los blastomas benignos. Habíamos hablado de hiperplasias malformativas, hiperplasias simples, las hiperplasias malformativas, y ahora las hiperplasias blastomatosas, y entonces vamos a hablar de las blastomatosas benignos, o sea, de los tumores benignos. Los verdaderos tumores benignos en la cavidad bucal son bastante poco frecuentes. Por ejemplo, el fibroma verdadero desde el punto de vista histológico, en donde existe el dermatofibroma o el histiocitoma, es muy poco frecuente. Realmente es más frecuente encontrarse con el fibroma irritativo, el fibroma entre comillas, que no es un verdadero fibroma, y al cual también se lo llama fibroma con la misma costumbre como llamamos épulis a los demás, ¿no? Pero bueno, estos fibromas que tienen localización diversa también aparecen en la gíngiva, como este caso que ustedes van a ver acá, en donde hay una lesión elevada de aspecto fibroso, con una lesión, con una base sésil y con un aspecto blanquecino, la superficie, el color es blanquecino, un componente fibroso importante. Esto se trataba de un verdadero fibroma que se diagnosticó histológicamente, ya que a veces, desde el punto de vista clínico, este tipo de entidades la podíamos confundir con las otras que habíamos visto antes. También existe otro tumor benigno o blastoma benigno, que es el lipoma. El lipoma, por supuesto, tiene su origen en el tejido graso. Nosotros hemos encontrado, como ven ustedes acá, casi al final de la mucosa alveolar, llegando al piso de la boca, este lipoma, cuyas características clínicas no nos daban la pauta de que podría ser, ya que ustedes saben que el lipoma, cuando se localiza frecuentemente en piso de boca o en labio, uno suele ver esa coloración amarillenta que se transparenta a través de la mucosa. Sin embargo, en este caso, como ustedes pueden ver, lo que se ve es una lesión elevada, de aspecto sólido, con una mucosa que la cubre bastante similar al resto de la mucosa vecina y que resultó, desde el punto de vista histológico, un lipoma. Lo mencionamos acá como un ejemplo de blastoma benigno con localización en mucosa alveolar. Ahora, en este caso que estamos viendo, ya sí observamos una lesión más grande sobre el reborde y que tiene la característica, a simple vista pareciera ser fibroso. En realidad era un lipoma ubicado en el reborde de este maxilar inferior con estas características enormes que realmente no entendemos por qué el paciente no concurre a la consulta antes, aunque creemos que eso sucede muchas veces por el temor de que los odontólogos o los médicos le digan que tiene algo mal. Y como esto tiene características clínicas porque no compromete al huésped, no tiene lesiones importantes en órganos vecinos, no hay metástasis, no hay adenopatía, bueno, el paciente convive perfectamente con estas entidades y por eso llegan a veces a estos tamaños. Muy bien, estos eran ejemplos de blastomas benignos. Vamos a ver ahora otra entidad
que aparece sobre la gíngiva y sobre la mucosa alveolar, pero que es más frecuente en otros sectores de la boca, por ejemplo el sector anterior del carrillo. Es lo que llamamos las lesiones precancerosas, y en este caso vamos a empezar a hablar de una de ellas, que es la leucoplasia. La leucoplasia ustedes la conocen bien, porque aparte ha sido bien descrita en nuestra charla de lesiones precancerosas. También puede verse en la mucosa, en la gíngiva, como en este caso que vamos a ver ahora, en donde se observa una lesión blanca en la encía adherente, casi llegando a la encía marginal, que no se desprende por raspado y que el paciente desconoce que la tiene. Es importante reconocer este tipo de entidades porque, como ya se mencionó en su momento, la leucoplasia es una lesión precancerosa y obligadamente debemos hacer el estudio histológico de estas entidades aún en la encía para saber cuál es la estructura histológica y pensar en cuál puede ser la evolución. Acá tenemos otra imagen de una lesión de leucoplasia en la gíngiva, importante también. Recuerden que se las ve en pacientes fumadores. A veces el paciente no es fumador y puede uno ver en los rebordes desdentados, sobre todo, generalmente en maxilar inferior, también en maxilar superior o en zona del trígono, lesiones hiperqueratóxicas blancas, que uno las describe lógicamente como una leucoplasia, y que pertenecen a lo que después termina siendo histológicamente, en una gran cantidad de casos, una hiperqueratosis simple. Es decir, el paciente prácticamente mastica con esos rebordes desdentados. Entonces ese traumatismo, sumado al efecto del cigarrillo en una gran cantidad de veces, produce esas leucoplasias sobre ese reborde de mucosa alveolar. Debemos tener en cuenta estas entidades, reconocerlas bien y hacer el estudio histopatológico correspondiente para evitar que puedan, como ustedes saben estadísticamente, transformarse en un cáncer. También debemos hacer un diagnóstico diferencial con este otro tipo de entidades que son blancas y que también suelen estar en la encía, sobre todo, o en la mucosa alveolar, de aquellos pacientes que se colocan la aspirina en lesiones, en caries, en dientes que le duelen, se colocan una aspirina y ese ácido acetilsalicílico provoca esas imágenes blancas, necróticas, que pueden confundirse con una leucoplasia. De manera que estos serían también ejemplos de entidades que asientan sobre la encía, ejemplos de precáncer, la leucoplasia. Otra entidad que también la podemos mencionar como leucoplasia, porque desde el punto de vista clínico es una lesión blanca de tipo verrugoso que no se desprende por el raspado, es esta que vamos a ver ahora. Fíjense en esta mucosa del paladar cómo se observa con claridad una imagen de una lesión exofítica blanca de aspecto filiforme sobre la mucosa alveolar y que se trata de una verruga vírica con el aspecto clínico de una leucoplasia verrugosa. Es importante que ustedes conozcan este tipo de entidades, que son frecuentes, que la traten, que la extirpen y que la estudien histológicamente, porque lo que es una lesión blanca, insisto, y que uno puede a veces arriesgarse a decir es una verruga vírica, puede manifestarse clínicamente con esta forma, un carcinoma de Ackermann, como vamos a ver después. Muy bien, hay otro tipo de lesión precancerosa, tal cual como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud, que puede observarse en la gíngiva, que es el líquen. El líquen bucal, como ustedes se acuerdan, y para hacerlos acordar, si no, les traemos este caso en donde ustedes ven un carrillo que se encuentra surcado por unas líneas blancas de aspecto anular o regiones lineales blancas que no se desprenden por el raspado. Esta es la imagen clínica de un líquen típico. Pero también el líquen, ustedes ya lo saben, es atípico, en donde además de estas lesiones blancas aparecen erosiones, ampollas, hiperqueratinizaciones, atrofias. Cuando el líquen afecta a la encía, se lo puede ver, como en este caso, como una lesión erosiva, afectando la encía con un color rojo que arde fundamentalmente cuando se comen ensaladas o cuando toman cítricos, y que ese cuadro de lesión erosiva roja sobre la encía está acompañado también, en general, por lesiones en otros sectores de la boca, sobre todo carrillo posterior y lengua. Por eso hay que hacer un buen estudio semiológico para determinar que esa lesión que está sobre la encía está formando parte de las lesiones del líquen atípico que ese paciente tiene. Pero otras veces, como en este caso que vamos a ver ahora,
la única manifestación aparece sobre la gíngiva, una lesión erosiva de tipo descamativo y que duele también de la misma manera que la anterior, es decir, se provoca ardor ante algunos alimentos. Esto es lo que algunos autores llaman la gingivosis o gingivitis descamativa crónica, frecuente, según muchos coinciden, en pacientes posmenopáusicas, aunque para otros esta es una manifestación más del líquen o de algunas enfermedades ampollares benignas, sobre todo el del tipo de los pemfigoides. Lo importante entonces es reconocerlas, hacer un buen diagnóstico y, si es necesario, histopatológico, para realizar el tratamiento correspondiente, porque, insisto, son lesiones precancerosas. Muy bien, ¿qué otra lesión aparece sobre la encía de todas las que en estomatología estamos acostumbrados a ver? Bueno, lesiones ampollares. Por ejemplo, los pénfigos. Los pénfigos, ustedes saben que existen 4 variedades de pénfigos, y una de ellas, sobre todo, el pénfigo vulgar, hace lesiones en boca, y a veces la primera manifestación es en la boca. Cuando afecta la encía, la podemos ver de esta manera: una lesión erosiva, sangrante, en donde tenemos la seguridad de que ahí ha habido un techo de una ampolla, y lógicamente, para hacer un diagnóstico correcto y pensar que esto se trata de una enfermedad ampollar, haremos un buen estudio semiológico, el estado general del paciente, la presencia o no en piel de otro tipo de lesiones ampollares, y si no, dentro de la boca, como podemos observar acá, también la presencia de erosiones o de ampollas en carrillos o en labios. Fíjense, por ejemplo, en este labio de esta paciente, una lesión ampollar importante que nos está delatando la presencia de una fragilidad epitelial característica de estas lesiones ampollares, como por ejemplo el pénfigo, aunque también estas lesiones con este aspecto pueden aparecer en los que llamamos penfigoides. Ustedes saben que la diferencia entre pénfigos y penfigoides, entre otras, es la localización de la ampolla, y que debemos a veces realizar un citodiagnóstico de SANC, que es ese estudio en citología foliativa, de la presencia o no de material epitelial en el fondo de esa ampolla. Muy bien, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en la práctica diaria. Nos pueden aparecer pacientes con ampollas y entonces debemos hacer este diagnóstico diferencial, si se trata de un líquen ampollar, si se trata de un pénfigo, o, por ejemplo, como en este caso, si se trata de una displasia, como es la epidermolisis ampollar. Esta es una lesión bastante poco frecuente de ver en el consultorio, aunque podemos ser consultados por estos pacientes que sufren de epidermolisis ampollar, sobre todo del tipo distrófico, que da lesiones en la boca con cicatrices importantes, lesiones que aparecen en fondo en piso de boca, en las mucosas de labios, en carrillos, también lesiones necróticas y ampallares en la zona gingival, a veces pérdida espontánea de piezas dentarias, se pueden encontrar dientes o dentículos retenidos, y a veces se observa una importante hipoplasia del esmalte, junto con un cuadro generalizado de lesiones en piel, fundamentalmente a nivel de los brazos, de las manos. Por ello digo que estos pacientes ya están en atención en otro lado, pero pueden ser derivados o podemos ser consultados como odontólogos, y debemos reconocer la presencia de estas entidades para mantener una correcta higiene en la cavidad bucal, para mantener un estado bucal lo mejor posible, preventivo, ya que cualquier herida, cualquier extracción o cualquier infección provoca indudablemente el agravamiento de las lesiones que son típicas de la epidermolisis ampollar distrófica. Muy bien, entramos ahora al capítulo de las infecciones. Infecciones que, bueno, algunas son propias de la encía y otras son agregadas, es decir, que asientan sobre la encía como podían haber asentado sobre la lengua. Veamos entonces infecciones bacterianas. Por ejemplo, en este primer caso estamos viendo un paciente en donde a través del surco gingival está drenando material purulento. ¿Qué es esto? Esto es un absceso gingival. Acá seguramente ha habido la penetración de un cuerpo extraño, provocada por un traumatismo seguramente, y bueno, entonces se provocó el absceso gingival, que es muy frecuente en el consultorio y que
clínicamente lo podemos observar como una lesión elevada que duele apenas la tocamos, duele muchísimo, y que si provocamos la presión sobre ella vamos a lograr lo que se está viendo en esta diapositiva, que es la eliminación del material purulento. Esto ustedes ya lo saben, se arregla perfectamente con un curetaje, una higiene, digamos, de la zona y antibiótico terapia. Ahora les voy a mostrar este otro caso que nos resultó interesante. Ustedes saben que en los diabéticos o la diabetes no tiene una enfermedad característica en la cavidad bucal o una afección que diga, ah, por esto este paciente es diabético. Al contrario, son muchas las entidades que pueden aparecer en la boca en un paciente diabético. Entre otras, este caso que les estoy mostrando, que está representando una lesión necrótica en el fondo de surco, en la zona de premolares, que se extiende hacia el labio y hacia el carrillo, e inclusive va hacia atrás, como estamos viendo en esta otra diapositiva, con esa característica, con ese aspecto necrótico, amarillento, maloliente, y que evidentemente esto representa a un caso de una necrosis gangrenosa bucal provocado de una úlcera gangrenosa en este paciente, cuyo origen fue un absceso periodontal. Este era un paciente que estaba descompensado, era un paciente diabético que estaba totalmente descompensado. Hizo una infección en ese premolar. Esa infección en ese terreno descompensado hizo una gran necrosis que provocó esta destrucción. El tratamiento que realizamos en este caso fue el manejado por el médico respecto a su normalización de la glucemia. Al mismo tiempo se le hizo una gran dosis de antibióticos y lavajes locales con colutorios y con alcalinos, y logramos lo que ustedes van a ver en esta otra diapositiva, la epitelización total de la zona. ¿Por qué? Porque se compensó su glucemia, se dio antibióticos, se mejoró localmente con antisepsia, y al mismo tiempo el paciente empezó a tener una higiene correcta y un control permanente de su glucemia, justamente para que no vuelva a repetirse lo que pasó, que en este caso inclusive había dejado hasta el hueso al descubierto. Esto que estamos viendo en este caso en un paciente diabético es importante repasarlo. Ustedes lo saben mejor que yo. El paciente diabético debe ser tratado con mucha delicadeza en el consultorio, no hacer la rutina que hacemos con todos los demás pacientes, porque son pacientes cuyas defensas pueden estar disminuidas en determinado momento, y producimos entonces a veces iatrogenia sin haberle prestado la atención que correspondía a un paciente diabético, sobre todo los insulinodependientes. Otro ejemplo de una infección bacteriana, en este caso, que asienta sobre la gíngiva, que era nuestro tema. Veamos este otro caso. Esta ustedes lo conocen, el odontólogo colega mío de práctica general y el periodoncista, ni hablar, la conocen. Esta es la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, como están ustedes viendo en este paciente, con esas pseudomembranas de aspecto necrótico en las papilas y en la encía marginal. Pero la traje para que ustedes vean con detenimiento en ese paladar una imagen azulada que acompaña también a esa gingivitis úlcero-necrotizante. Esa imagen azulada es un sarcoma de Kaposi. Ese sarcoma de Kaposi, coexistiendo con una gingivitis úlcero-necrotizante aguda, nos está hablando, y a ustedes también ya les está haciendo pensar, de que ese paciente obviamente tiene las defensas disminuidas. Y las defensas disminuidas y la presencia de un sarcoma de Kaposi, tenemos derecho a pensar de que este paciente, por supuesto, es un paciente con SIDA. Entonces, la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, que la conocemos desde épocas inmemoriales, cuando nos enseñaban que era la boca de trincheras y cuando el alumno está por dar el examen y que baja las defensas y el estrés, también ahora debemos tenerla en cuenta en nuestra consulta diaria en pacientes que sean portadores de esto y que no hayan pasado por esas otras alternativas, problemas de estrés o problemas de medicamentos o problemas de mal comer o mal dormir, sino que de repente aparece un GUN o GUNA. Y bueno, hoy ya tenemos que pensar si ese paciente no pertenece a un grupo de riesgo y hacer un correcto estudio semiológico y una orientación también importante. Muy bien, eran infecciones bacterianas las que vimos hasta ahora. Ahora vamos a ver infecciones provocadas
por un hongo que puede ser una micosis superficial o una micosis profunda. Fíjense en esta encía. Este paciente tiene un velo blanquecino sobre la encía y áreas erosivas. Este paciente, esa misma imagen que tenemos en la encía, también la presentaba en la lengua y también la presenta, como ustedes pueden ver acá, en paladar posterior, en la úvula. Eran imágenes blancas con aspecto de copos de algodón, que se desprenden con facilidad cuando uno pasa una gasa. ¿Esto qué es? Ustedes ya se están dando cuenta y se están acordando. Esta es una micosis superficial, es una candidiasis pseudomembranosa aguda, que la mencionamos acá porque también asienta sobre la gíngiva. Pero a veces las micosis que podemos ver sobre la gíngiva no son superficiales, como en este caso. Vamos a mostrarle un caso de una blastomicosis, en este caso blastomicosis sudamericana, en este paciente que concurre a la consulta con una imagen de una lesión de tipo moriforme o aframbuesado. Hay una ulceración que presenta un puntillado rojizo, como ustedes pueden ver en esta gíngiva, y que presentaba también adenopatías, y esa imagen era la única lesión que presentaba este paciente en la boca. Haciendo un diagnóstico diferencial con otro tipo de entidades, esto no eran erosiones que dejaba una ampolla, no eran erosiones que dejaba una superficie blanquecina como la candidiasis, y tampoco era una erosión, era una ulceración. Entonces teníamos que pensar que podría tratarse de una lesión micótica como la blastomicosis. A veces la actinomicosis también provoca este tipo de lesiones similares, aunque no tan moriforme. Pero fíjense, también este paciente en el paladar, como estamos viendo acá, presenta una imagen también destructiva, necrótica en algunos sectores, en otros sectores ulceraciones también con aspecto de frutilla. Y bueno, en este caso, específicamente en el caso del paladar, a veces estas lesiones pueden ser confundidas con carcinomas, con verdaderos carcinomas. Esta imagen que se nos presenta, adenopatías dolorosas, más este paciente vivía en el litoral, en la República Argentina, en la zona del litoral, o sea, con el límite con Brasil, con el sur de Brasil. Es endémica la blastomicosis, es decir, en la zona de Corrientes, Misiones y el sur de Brasil existe una gran cantidad de casos de blastomicosis. Aunque a este paciente lo hayamos visto nosotros en la capital federal, en Buenos Aires, en el interrogatorio nos enteramos que este paciente estuvo trabajando un tiempo largo en esa zona. Entonces, fíjese un dato epidemiológico: la presencia de este paciente en una zona endémica, la imagen de una lesión que hace acordarnos a una blastomicosis, más el estudio histopatológico, porque hay que hacer una biopsia y pedirle al patólogo que busque blastomicosis, la presencia del Paracoccidioides brasilensis, que nos da el diagnóstico definitivo, hace que por una lesión única en la encía a este paciente le hagamos un tratamiento correcto de su micosis profunda, paciente que anduvo perfectamente bien, evolucionó favorablemente. Muy bien, infecciones bacterianas, infecciones provocadas micóticas, infecciones ahora provocadas por virus. Fíjense en este caso. Estamos viendo un paciente que presenta lesiones de aspecto vesicular, algunas ya se rompieron y dejaron erosiones en la lengua, en el labio, pero también vean esa encía como está hiperplasiada. Esto es lo que llamamos la primoinfección herpética. El virus del herpes simple, cuando entra por primera vez en contacto con el organismo, produce esta reacción de primoinfección herpética. Otras veces pasa desapercibido, pero cuando hace ruido, hace esta primoinfección herpética, llamada también gingivoestomatitis herpética. ¿Por qué gingivo? Porque la encía también se ve comprometida. ¿Y por qué presentamos acá esto? Porque este tema es de las lesiones que asientan sobre la encía. Entonces, la virosis, en este caso herpética, provoca en la primoinfección herpética el compromiso gingival. No debemos confundir estas lesiones vesiculares que estamos observando en la lengua, por ejemplo, con estas otras, como vamos a ver acá, que las presentamos simplemente para hacer un diagnóstico diferencial, que son lesiones de aftas. La lesión de aftas es una lesión necrótica, no es vesicular ni erosiva. Volvamos al herpes. Habíamos dicho que era la primoinfección herpética la que provocaba este compromiso gingival.
Pero cuando el herpes se hace recidivante, generalmente el herpes recidivante es extrabucal, se lo suele ver en el labio, no es endobucal, pero también aparece en forma endobucal, como vamos a ver en este caso. Acá observamos en el paladar un herpes recidivante. Nosotros pretenderemos imaginarnos las vesiculitas en forma de ramillete con que aparece el herpes recidivante, pero a veces esas vesiculitas confluyen, se juntan todas y hacen esta imagen erosiva más grande que, como podemos ver, afecta a la mucosa alveolar y acá también la gíngiva en el sector adherente y en el sector marginal. Es importante este caso específico que le estamos mostrando porque esto se trataba de un herpes recidivante que afecta a la gíngiva en un paciente con SIDA. Recuerden, habíamos visto la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, también en la encía en pacientes con SIDA. Habíamos visto la candidiasis, que también suele verse en pacientes con SIDA y que también afecta a la encía, y el herpes recidivante, como en este caso, también en un paciente con SIDA y que afecta a la encía. Recuerden que el comportamiento del herpes recidivante en pacientes con SIDA no es el mismo que el herpes recidivante de un paciente que tiene sus defensas normales. Es decir, son tiempos de evolución diferentes. Dura mucho más tiempo la evolución y a veces suelen complicarse los tratamientos y no involucionar. Vamos a seguir viendo entonces ahora erosiones. Vamos a seguir viendo estas erosiones que aparecen sobre la encía. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, lo que parece ser una erosión, es una necrosis. Estamos viendo aftas. La mencionamos también como otro ejemplo de entidades que asientan sobre la encía. Las aftas, hablar de las aftas vamos a tener un capítulo entero, simplemente acá las mencionamos. Y decimos, es muy difícil de ver aftas en la encía, es más frecuente en otros sectores de la boca, la localización gingival es menos frecuente. Pero bueno, la tenemos en cuenta sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales. ¿Diferenciales con qué? Bueno, con otro tipo de necrosis que puede aparecer sobre la encía, lesiones úlcero-necróticas, como por ejemplo la neutropenia. La neutropenia, o la granulocitosis como título, es la disminución periódica, a veces, o definitiva otras, de los granulocitos. Estos comportamientos, digamos, de los granulocitos tienen diferentes orígenes. Puede ser una neutropenia cíclica, puede haber otro tipo de complicaciones provocadas por medicamentos y otras afecciones mucho más severas. En el caso de la neutropenia, pueden aparecer en la cavidad bucal, en la neutropenia cíclica, por ejemplo, en la encía, erosiones, ulceraciones, necrosis, que puede uno confundirla a veces con otro tipo de patologías, pero que el interrogatorio que el paciente nos dice que periódicamente, cada 45 días, a veces cada 15 días, aparece todo este cuadro, acompañado con algunos síntomas generales, nos está hablando de la presencia de estas lesiones que se llaman de neutropenia. No tengo para mostrarles en este caso una imagen de neutropenia cíclica en la gíngiva, pero sí tengo esta imagen de neutropenia cíclica afectando la mucosa del carrillo y la mucosa labial. Es importante que nos detengamos a ver con detalle estas áreas necróticas que a veces se la puede confundir con aftas. Hay quien inclusive dice que la periadenitis necrótica recurrente de Sutton no existe, sino que son neutropenias cíclicas. Eso está en discusión. Pero de todos modos, para hacer un diagnóstico correcto de la neutropenia cíclica, miremos bien esta lesión. No son lesiones necróticas amarillentas como son las aftas. Son lesiones necróticas, a veces de un color de carne cruda, pero que hacen saliencia sobre la superficie de la mucosa, como si quisieran evaginarse, digamos así. E inclusive hay un dato importante, pareciera ser que hay un surco que la separa de la mucosa circundante, como aquellas fosas que separaban a los castillos antiguamente. Fíjense, es para hacer esa comparación. Ese es el dato clínico de las lesiones de la neutropenia cíclica en la mucosa, porque cuando a veces están en la encía, es importante buscar en la mucosa la presencia de estas otras entidades. Muy bien. Pasamos ahora, y ya casi estamos por terminar, a otro tipo de lesiones importantes y por las cuales nosotros como estomatólogos prácticamente dedicamos mucho tiempo.
que son las lesiones cancerosas o el cáncer que asienta sobre la encía. Vamos a mostrar primero que nada esta imagen de una lesión que está asentando sobre la encía maxilar inferior, blanca, que no se desprende por el raspado y que, como ustedes ven, coexiste también en una boca que está bastante deteriorada. Estas lesiones blancas, que tenemos el derecho de llamarlas leucoplasias, porque son placas que no se desprenden por el raspado, en este caso específico constituía una papilomatosis oral florida o carcinoma verrugoso de Ackermann. Ustedes lo conocen, es una variante de carcinoma, algunos lo llaman de bajo grado de malignidad, y que tiene la característica de ser multicéntrico, de destruir localmente, de no dar metástasis, pero que puede transformarse en un carcinoma espinocelular invasor. La idea es que lo conozcan, que recordemos que existen estas entidades, que a veces no solamente existen solamente en la encía y otras veces coexisten con otras lesiones en otras localizaciones, como vamos a ver en este caso en el carrillo, en el sector anterior, esta imagen de tipo verrugoso exofítico blanco, y que se trata justamente de una papilomatosis oral florida o carcinoma de Ackermann. Un ejemplo de carcinoma asentando sobre la encía. Veamos ahora esta radiografía. Si alguien viene a mi casa y me dice, mira esta radiografía, con esta radiografía solamente yo no puedo hacer un diagnóstico. Yo puedo decir, sí, realmente hay una destrucción ósea importante, hay una enfermedad periodontal avanzada, tal vez. Pero cuando yo veo al paciente y observo que ahí hay un tejido bastante importante en la zona donde se encuentran esas piezas dentarias, y que además en la piel, como ustedes pueden ver, en la piel del mentón, existe un importante compromiso, como si pareciera una lesión eritematosa, una lesión costrosa, además adenopatías regionales, estamos en presencia de un carcinoma espinocelular ubicado en la mucosa, en la gíngiva y reborde alveolar, que ha destruido, tal como vimos la radiografía, por invasión el hueso, y que además las adenopatías están ya prácticamente abriéndose sobre la piel, tal cual como vimos en esta diapositiva. De modo que acá tenemos un ejemplo de lo que puede estar pasando sobre una gíngiva y que podemos a veces confundirlo en la rutina o en el apuro diario del consultorio con un problema estrictamente periodontal. De manera que el diagnóstico debe ser correcto y debe hacerse un estudio histopatológico o eventualmente una citología foliativa si no tienen en ese momento la intención de hacer desde el vamos una biopsia. Acá tenemos otro caso de un carcinoma espinocelular de reborde alveolar. Este es otro ejemplo de una lesión importante, enorme, de carcinoma espinocelular inferior que apareció a partir de la mucosa del reborde alveolar, invadió, como ustedes están viendo ahora, el surco, el fondo de surco, incluso el piso de la boca. Acá tienen otro caso, las lesiones de cáncer, sobre todo en pacientes desdentados, en reborde alveolar, son importantes porque en más de una oportunidad se le pasan al paciente y se le pasan al profesional, pensando en que puede tratarse de alguna lesión de tipo hiperplasia paraprotética. Entonces es importante reconocerlo y sospechar. Es preferible que ustedes digan, mire, le voy a hacer este estudio o lo voy a llevar a tal lado, y que le digan no era nada, a que después ustedes tengan el cargo de conciencia de haber dejado pasar ese caso y que el paciente muera porque no se hizo lo que correspondía. Acá tienen ustedes otra lesión necrótica amarillenta en la zona del reborde maxilar inferior, tapado, esto estaba tapado por una prótesis. Evidentemente es importante que recordemos y que dudemos y que siempre pensemos en el cáncer. Después, para lo demás hay tiempo. Estos serían ejemplos de carcinomas, epiteliomas espinocelulares, pero también hay sarcomas en la cavidad bucal. Hay sarcomas, sabemos que los sarcomas hacen sus metástasis por vía sanguínea y además se ven en una etapa más temprana, en edad. Pero también hay sarcomas. Por ejemplo, fíjense este caso, qué interesante. Este es un caso que, si uno quiere acordarse a lo que vimos antes, y bueno, esto podemos llamarlo épulis, entre comillas, podemos llamarlo hiperplasia gingival inflamatoria. Sí, se parece a todo lo que habíamos visto antes. Sin embargo, esto era un fibrosarcoma. El fibrosarcoma, es decir, la variante maligna del fibroma, es poco frecuente en la cavidad bucal, pero puede aparecer como en este caso.
puede ser diferenciado o puede ser indiferenciado, y el pronóstico, por supuesto, depende de esa característica histológica. Lo importante es que eliminemos esto y hagamos el estudio histopatológico. Veamos ahora este otro caso. Este otro caso de un paciente desdentado con una lesión sobre el reborde alveolar. Si uno quiere acordarse de aquellas hiperplasias simples que vimos en el primer momento, podríamos compararla con ella. Sin embargo, esto es lo que resultó después un melanoma amelanótico. Melanoma amelanótico, en donde no solamente este paciente presentaba esta lesión en la cavidad bucal, sino que ya había metástasis supraclaviculares y había también metástasis pulmonares. Por supuesto que el diagnóstico de esto se hizo a través de la histopatología con la coloración correspondiente, buscando el pigmento. Acá tenemos otro caso de lo que es un melanoma, en este caso con pigmento. Este es un caso que ha sido visto en la Facultad de Odontología, en la cátedra de Patología y Clínica Bucodental 2, en el año 1987, creo, con la presencia de esta imagen de aspecto parduzco que ya comprometía no solamente la gíngiva, por eso lo traemos acá para mostrar lesiones que asientan sobre gíngiva, sino también ya había invadido el hueso. Veamos ahora esto. Estamos hablando de lesiones malignas. Y esto, que ustedes ven, una hiperplasia enorme que cubre prácticamente las piezas dentarias, se trata de una leucemia monocítica aguda, la cual en un corto periodo o en un tiempo muy corto puede provocar estas hiperplasias gingivales. En más de una oportunidad el paciente por primera vez puede venir a la consulta odontológica porque nota que le ha crecido la encía y además le sangra mucho. Fíjense que existen hemorragias porque hay plaquetopenia. Bueno, este cuadro, a veces acompañado por imágenes necróticas importantes en el resto de la mucosa, nos tienen que hacer sospechar de una leucemia. Obviamente haremos la derivación correspondiente. Pasemos ahora a dos últimos casos que quiero mostrarles, que corresponden no a lesiones cancerosas que asientan sobre la encía, sino a lesiones cancerosas que en donde la encía, digamos así, la recibe, vamos a decir así, de otro lado. Por ejemplo, fíjense, en este caso estamos viendo sobre la mucosa alveolar un crecimiento importante exofítico en este paladar que correspondía a un adenocarcinoma de seno maxilar, es decir, el cáncer estaba en el seno maxilar y se dirigió hacia la encía. La encía recibió de otro lado esta lesión, pero es importante que la conozcamos. Y fíjense por último esta otra lesión, que si ustedes quieren es igualita a todas las hiperplasias simples que nosotros habíamos visto al principio, en la primera parte de esta charla. Sin embargo, esto que ustedes están viendo acá es una metástasis de un fibrosarcoma de muslo, que hizo metástasis en la gíngiva en este paciente. Y que por supuesto el diagnóstico es histológico. Cuando se hace una biopsia de ese sector, esa biopsia representa la característica histológica del tumor primitivo. Fíjense, hemos empezado diciendo o mencionando lesiones simples, lesiones infecciosas y lesiones más graves. Por supuesto que esto no es de todos los días en el consultorio, pero es importante que tengamos cuenta de que existen. Es importante que el odontólogo de práctica general, el odontólogo especialista en periodoncia, ya sabe, esto él nos enseña a nosotros. Pero el odontólogo de práctica general debe recordar a través de esta charla o de este rato que hemos pasado juntos, debe tener presente cuáles son las afecciones que pueden asentar sobre la encía. No nos olvidemos que en la encía prácticamente está a la vista todos los días. Uno quiere arreglar una pieza dentaria, forzosamente la tiene que ver. Y si no la ve uno, la ve el paciente. Quiere decir que forzosamente el paciente a veces concurre a nuestra consulta. La idea de esto era saber reconocerlas, saber qué hacer con esa lesión, saber dónde derivarla y cuál es la orientación terapéutica correcta. Quiero para terminar, para que vean ustedes lo importante que es el reconocimiento de estas lesiones, sobre todo hablando de cáncer, quiero recordarles algunas estadísticas que Cady y Catlin han hecho en un estudio sobre cáncer gingival, sobre carcinoma gingival. Ellos estudiaron 606 casos de carcinoma gingival. De ahí dijeron, el 79% estaban localizados en la encía mandibular. Casi el 80% era en la encía mandibular. El 21% en la encía maxilar, quiere decir que menos en maxilar superior que en inferior.
y el 60% detrás de los premolares. Detrás de los premolares. Es importante que les recuerde acá la presencia de los adenocarcinomas que suelen aparecer en el trígono, asentando sobre la encía atrás del tercer molar. Es importante, sobre todo cuando hablamos de que el 60% aparece detrás de los premolares. Esta gente, Cady y Catlin, habló sobre cuál era la sintomatología precoz, para darse cuenta que era la sintomatología precoz en el cáncer de encía. Habló de dolor y ulceración, aflojamiento dentario, sangra con facilidad, a veces había leucoplasia previa, ganglios regionales en el 35% de los casos, y la radiografía en general mostraba invasión ósea, y ellos dicen que esa invasión ósea se hacía a través de la membrana periodontal. Pero lo más importante del estudio de esta gente fue el papel del odontólogo en este tema. Y ellos dicen que el 60% de estos pacientes que estudiaron fue atendido por primera vez por un odontólogo, el 60%. El 45% se atendió antes de los 3 meses de la aparición de los primeros síntomas. El 14% tuvieron síntomas más de un año antes de recibir tratamiento. Y lo más importante de todo esto, el 20% de estos pacientes, ¿saben cuál fue el tratamiento inicial de esos cánceres que estaban sobre la encía? La extracción dentaria. Quiere decir que, sin ánimo de estar cuestionándonos entre nosotros, a veces puede pasar inconscientemente, o obviamente nadie va a tener idea de hacerlo a propósito, pero es importante que estas estadísticas nos estén marcando un camino, nos estén marcando una conducta. Sospechemos y ante esa sospecha hagamos lo que tenemos que hacer o derivemos. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima.